Entonces vamos a continuar, vamos a esperar primero que lleguen algunos compañeros más. Vamos a esperar un minutito a que se nos unan unos cuantos compañeros más, ¿ok? Mamá, y bueno, Bueno, entonces vamos a continuar, ¿no? Estábamos viendo cómo se ponen en la parte práctica con este contraste de la teoría positivista y de la teoría naturalista del derecho, ¿no? Entonces, estábamos dando un ejemplo de un caso práctico, ¿verdad? Para ver qué aplicamos, ¿no? Si los principios, como dice el naturalismo, o la letra muerta de la ley, como dice el positivismo, ¿no? El, Habíamos dado el ejemplo, vamos a volver a poner en contexto. Y si tienen alguna duda, ¿verdad? Si alguien no sabe qué es anticrético, si alguien no sabe qué es hipoteca, si alguien no sabe qué es préstamo o cualquier otra cosa, no duden en preguntar, pues sí, les aclaramos todas las dudas para que se entienda bien el ejemplo, ¿no? Lo importante es contextualizar esto de los conceptos y de la filosofía jurídica, ¿no? El, lo que vamos a hacer es, bueno, voy a volverles a repetir el ejemplo y si no saben qué es anticrético, me dicen, si no saben qué es hipoteca, me dicen, si no saben, eh, si no entienden alguna parte del ejemplo, la preguntan para que yo se las explique mejor. Entonces, era una señora, ¿verdad? Bueno, era un señor que se presta dinero del banco. Una situación que es conocida por todos nosotros, ¿no? Ahora, la señora, eh, el, el señor le ofrece en anticrético su casa, ¿verdad? El anticrético, bueno, si es que alguien no sabe, es un contrato es como un contrato de alquiler, ¿verdad? Va a vivir en tu casa, pero no se paga mes a mes ni tiene esa hermenéutica, sino que el contrato de anticrético quiere decir que tú vas a otorgar un monto fijo y alto, ¿verdad? En realidad, nuestro ejemplo era $50,000, ¿no? Entonces tú vas a administrar esa casa, ese inmueble, vas a vivir ahí y vas a poder, si quieres, gozar de los frutos que puedas producir ahí. O sea, tal vez existe una tienda en la planta baja, ¿verdad? Y tú pones algo, entonces eso es para ti, ¿no? Porque tú estás en administración de la casa. Y luego termina el contrato, y esta es la parte importante, ¿verdad? Eh, Termina el contrato, llega a la fecha de fenecimiento y tú tienes que devolver la casa en las condiciones que se te han otorgado y te tienen que devolver el dinero exactamente en el mismo monto que tú has entregado. Porque ese dinero no ha sido para que lo guarde en una caja, ¿verdad? Seguramente ha invertido, ha trabajado y ha logrado multiplicar o ganar algunos intereses por la administración de ese dinero y a cambio tú estabas administrando la casa, ¿no? Entonces, ese es el contrato de anticréticos, ¿no? En nuestro ejemplo, y este contrato de anticrético, igual que el préstamo del banco, son hipotecas. ¿Qué quiere decir hipotecas? Es como un seguro que tú te pones para que te paguen, que tú pones para que te paguen, ¿verdad? Entonces, si quieres que te paguen con garantía de la casa tiene unos papeles, ¿verdad? Que están en una oficina que se llama de derechos reales, ¿no? Entonces, ahí tú tienes que ir y llevar tu papel de préstamo e inscribirlo ahí, entonces no lo va a poder vender porque va a salir ahí tu préstamo, ¿verdad? Y cuando tú hagas un juicio te van a pagar con eso primero, ¿no? Y puede ser que una persona tenga hartos préstamos, entonces va a haber número uno, número dos, número tres, número cuatro, así, ¿no? De acuerdo a la fecha. Entonces, en nuestro ejemplo, la señora le da $50,000 y lo hace registrar igual que el banco, ¿verdad?
Pero el señor primero ha ido al banco y a la señora le ha dicho que él nunca iba a dejar de estar al día y que tenía un trabajo seguro y que le ha llevado al banco y le ha dicho, y el del banco le ha dicho que sí, que estaba al día. La señora ha confiado, en mérito de esa confianza legítima y su buena fe, ha agarrado y le ha dado sus $50,000. Y el señor ese mismo día ha empezado a incumplir con el banco y se ha ido con la plata del banco y con la plata de la señora. Y como ha incumplido, el banco le está iniciando el proceso judicial y cuando lleguen al remate, le van a sacar a la señora y le van a dejar en la calle. Tienen que tomar en cuenta que esos $50,000 es el único dinero que tiene la señora para vivir, para asegurar su derecho a la vivienda de ella y de sus dos hijas menores de edad, y que si no se le devuelve el anticrético en la cantidad que ella ha otorgado, entonces le van a afectar su derecho a la vivienda, ¿no? Y con ese tenor, la señora, o con esas palabras, la señora va y se apersona al juzgado, ¿verdad? Se presenta al proceso del banco que está queriendo rematar la casa donde ella vive y le dice, y con un escrito que se llama un memorial, le dice esto al juez. Y digamos que ustedes son los jueces, ¿verdad? ¿Qué resuelven así? ¿Qué aplican? Una, le, el, la ley dice que cuando no te pagan, tú tienes que hacer el proceso y con esa garantía que te han dado te van a pagar, ¿verdad? Van a aplicar ese positivismo y se lo van a dar al banco su plata, o van a agarrar y se lo van a dar a la señora porque van a asegurar su derecho a la vivienda que está en la Constitución Política del Estado, ¿verdad? Y que es un principio fundamental. ¿Qué harían? Sí, Maribel Villarroel. Sí, Villarreal. Buenas noches, doctor. Primero yo creo que se puede hacer un avalúo a la vivienda, ¿no? Por el juez se puede instruir, porque en el banco, no sé si es un caso real o es ficticio, pero generalmente en el banco no te dan un préstamo, digamos, muy alto por la vivienda. Claro. Porque Bueno, es real, porque hasta desde que ha iniciado el banco, desde que no ha pagado el señor hasta que se ha llegado al remate, han pasado varios años. Y estos años se ha acumulado el interés, tanto del préstamo como el interés penal y además otros gastos judiciales en los que ha incurrido el banco para poder llegar a la etapa del remate, que hacen que el valor del bien, del avalúo, no va a alcanzar para pagarle a la señora más, ¿verdad? ¿Ya? Porque esto también es de verdad, cuando tú vas al remate, hay dos remates. El primer remate es al 100% del valor en el que dice el avalúo, ¿no? Y el segundo, y nadie se presenta porque todos ya saben que ese es al 100%. Y el segundo remate va al 80%, ¿verdad? Y el banco te presta hasta un 50 o 60% del valor del bien. Entonces, más los intereses de años, más las penalidades, más los gastos judiciales y las costas del proceso, entonces no le va a alcanzar para pagarle a la señora, ¿no? El señor no tiene más bienes, el deudor no tiene más bienes, no tiene cuentas en el banco, no tiene autos registrados en tránsito a su nombre y no se sabe dónde vive ahora actualmente, por lo que no puede ir ni embargársele sus bienes muebles. Así que, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿No? Y bueno, ¿alguien tiene alguna otra idea de cómo podemos resolver el caso? Y si tal vez creen que me estoy inventando y que todo es este despecho y que no hay normas, vamos a ver ahorita las normas en las que pueden basar sus resoluciones, porque todo está en lo... Vamos a ver qué dice el código, ¿no ve? El Código Civil, bueno, este es nuestro Código Civil, se los presento. Tiene más de 1,000 artículos, pero vamos a ir a ver el 1432, ¿ya? Aquí está, ta, 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 ta. Acá mismo está.
Acá está. Dice 1432, ¿no ves? ¿Ya? El acreedor anticrecista tiene el derecho de hacerse pagar con preferencia a otros acreedores sobre la cosa que recibe en antícresis. Si decimos, ah, ya, qué bien, entonces paga primero a la señora, ¿no ve? Pero agarra el banco y dice, un momento, señor juez, ¿no ve? ¿Qué tal si revisamos en 1395? ¿No ve? Y, perdón, aquí está, la preferencia, ¿no? El 1393, perdón. Dice, la preferencia entre acreedores hipotecarios de cualquier clase que sean, o sea, el banco, una persona particular, un banco público, un banco privado, una cooperativa, ¿no? Y de cualquier clase que sean, y entre estos y los anticresistas, dice, ¿no ve? Se regula por la prioridad de su inscripción en el registro para lo que se tomará en cuenta el día y la hora. Entonces, primero tiene que ir el que primero ha registrado, ¿no ve? En este caso, el banco. Pero si volvemos a leer el 1432, el mismo código dice que el acreedor del antícresis tiene el derecho de hacerse pagar con preferencia a otros acreedores sobre la cosa recibida. No dice a otros acreedores, con excepción de los hipotecarios, ¿no ve? No está no se está contradiciendo el mismo código, así en 40 artículos más atrás. Ahora veremos qué dice nuestra querida Constitución Política del Estado, ¿no ve? Ya hemos visto que el preámbulo dice que se hace el derecho al acceso a la vivienda para todos, ¿no ve? Pero ¿qué dice el artículo? Vamos a buscar creo que es acá está. No sé si es el 15, acá está. No, el 19 debe ser. Acá está. El 19 dice, toda persona tiene derecho a un hábitat y una vivienda adecuada, lo que la señora ha asegurado para sus hijas con sus $50,000, ¿no ve? Ahora, la segunda parte dice, el Estado en todos sus niveles de gobierno promoverá planes de vivienda, interés social mediante sistemas adecuados, conocimiento basándose en los principios de solidaridad, equidad. Estos planes se destinarán preferentemente a las familias de escasos recursos, ¿no? Entonces, el Estado en todos sus niveles tiene que proteger pues estos derechos, ¿verdad? Y ahora el Código Civil se contradice o no se contradice en esos dos artículos. Se contradice. Entonces, vamos a tener que recurrir a la filosofía del derecho, ¿verdad? A nuestros principios y a nuestra, bueno, a nuestro, a nuestro eh, bueno, de acuerdo a que si nosotros somos positivistas o si somos naturalistas, ¿verdad? Si somos naturalistas, tal vez vamos a aplicar pues el 19 de la Constitución, ¿no ve? Y vamos a tutelar su derecho de la vivienda de la señora y sus hijas. Pero si somos positivistas, tal vez le metamos nomás pues con el 1393 y anteriores artículos también defienden esa posición, ¿no? Pero ese es el más preciso, ¿no? Entonces, con ese artículo y esto de que, que está aquí antes de las hipotecas, le podemos dar el derecho al banco y fregarle la vida a la señora y a sus hijas y dejarles en la calle con una resolución judicial. Y de verdad en la calle, porque cuando se lleve a cabo el remate y se les notifique y haya una orden de desalojo, va a ir la policía y le va a poner las cosas en la acera. Así que esa es la vida real, de verdad. Así que eh, para que vean que se aplica nomás pues esto de la filosofía del derecho y del naturalismo, del positivismo, aunque tal vez pensemos que son solo cosas teóricas y doctrinales, pero en ciertos casos que no están contemplados en la norma, sí tenemos que recurrir pues a estas cosas, ¿no? Entonces, es un ejemplo práctico y bien interesante de verdad de cómo podemos aplicar la filosofía jurídica, ¿no? A los
a los casos difíciles, como les llaman, para su resolución. Y no solo como jueces, ¿verdad? Porque como abogados ustedes también pueden argumentar algo. ¿Qué pasa si son abogados del banco? Ahora, ¿qué pasa si son abogados de la señora? Porque van a ser abogados al final, ¿verdad? Entonces, tenemos que saber argumentar de acuerdo también a la filosofía jurídica y a los principios, a los derechos, a la constitución, a las normas, a los decretos, a las resoluciones y lo que sea que vaya en interés legítimo de nuestros clientes. Ahora, veremos las características del positivismo jurídico, ¿no? Dice, concibe el derecho como un conjunto de reglas impuestas porque el que ejerce el monopolio de la fuerza. ¿Quién es el que ejerce el monopolio de la fuerza? Es el Estado, ¿verdad? En sus diferentes representaciones y sus poderes, ¿no? Es un solo Estado, pero se presenta como poder ejecutivo, poder o órgano ejecutivo, órgano judicial y órgano electoral, pero es un solo Estado, ¿verdad? ¿No? Y es este Estado el que ejerce el monopolio del poder, o sea, el que puede dictar las normas y ejecutarlas, ¿no? Entonces, así se concibe el derecho positivo, ese conjunto de normas que emanan del órgano competente, ¿no? Entonces, el derecho, de acuerdo al positivismo, como hemos visto, sirve solo para su misma existencia, independientemente del valor moral de sus reglas. O sea, podría aplicar el artículo 1393 y qué me importa si la señora se queda en la calle y en la noche le pasa lo que sea, porque ¿para qué presta? Pues no ve, ¿para qué presta sin saber así? Eso podrían decirle, ¿verdad? Si tomamos esta concepción, ¿no? Pero si tomamos la concepción naturalista, tendríamos que salvaguardar también los derechos bueno, tendríamos que ver qué derecho en este caso en particular tiene que ser más tutelado por la autoridad, ¿no? Si el derecho patrimonial del banco de recibir el dinero que ha confiado, ¿verdad? Y que si, bueno, a la señora no le paga, el banco va a seguir haciendo su actividad económica, no va a entrar en quiebra porque le han estafado 30.000 dólares o 40.000 dólares al banco, ¿no? Pero la señora se va a quedar en la calle sin ningún peso, no puede alquilar nada, no puede ir en anticrético, no tiene casa, no tiene parientes, no tiene nada. Ahora, el positivismo jurídico procura ciertos fines deseables como orden, paz, certeza y justicia legal, siempre de acuerdo a las leyes, pero como hemos visto las leyes, como están hechas por hombres, ¿no ve? Que son, que también están, o bueno, por seres humanos, que están, que estamos siempre, bueno, atentos podemos cometer errores, ¿verdad? Y como han visto, el Código Civil tiene un claro ejemplo de un error, ¿verdad? De una antinomia jurídica, se llama. Hay dos normas que resuelven un caso, pero que van en sentido contrario. Y entonces ahí tenemos que ver qué vamos a aplicar, ¿no? Entonces, el derecho quiere lograr estos fines, pero tal vez no, sus reglas no son muy morales, ¿verdad? Y no va a lograr los fines de paz, certeza, justicia social, orden, ¿no? Ahora, el, el orden se logra, ¿no? Regulando la conducta de las personas, ¿verdad? Y la paz se logra cuando estas personas obedecen este orden y no transgreden los derechos de los demás, ¿verdad? Y hay certeza cuando uno conoce las normas porque son públicas, ¿no ve? Uno sabe las leyes y sabe que si robas, por ejemplo, te vas a ir 5 años a la cárcel, o si matas, te vas a ir 30. Entonces, esa es una certeza jurídica, ¿verdad? ¿No? Si incurres en un ilícito o en alguna contravención legal, va a haber pues consecuencias, ¿verdad? Y la consecuencia está ahí en la ley, ¿no? Entonces, esa es la certeza. Y la justicia legal es que, bueno, más allá de quiénes sean los actores, se va a aplicar la ley y, como dicen, como decimos comúnmente, caiga quien caiga, ¿no? Ya, entonces, eh, y para el positivismo jurídico, el orden jurídico es igual al conjunto de normas. No se concibe un orden sin las normas, sin el marco que establece las leyes, ¿verdad? Y el que se sale del marco
hay tabla, ¿no ve? De eso se trata, ¿no? Y este orden jurídico, ¿no? Intenta o aplica estas dos cuestiones que son los dogmas de plenitud y los dogmas de coherencia, ¿no? O intenta por lo menos, aspira a llegar a este dogma de plenitud y a este dogma de coherencia, ¿no? El dogma de plenitud, como dice aquí entre paréntesis, es la ausencia de lagunas. Una laguna, ¿no? Es un caso que no hay en la norma. Por ejemplo, no sé, pues, no sé, me han ultrajado vía virtual, ¿no? Laguna normativa, ¿no ve? No hay un artículo que diga en mérito al artículo 158 del Código Penal, así. No hay, ¿verdad? Laguna normativa, ausencia de normas, ¿verdad? Entonces el juez va a tener que recurrir a otras cosas para resolver el proceso, porque no puede excusarse, ¿no? Entonces, el dogma de plenitud aspira a que no haya lagunas normativas, ¿verdad? Que, que todos los conflictos de derecho, de intereses, eh, de los ciudadanos puedan resolverse mediante el derecho positivo. Y el otro, el dogma de coherencia, aspira a que este derecho positivo que va a regular toda la conducta no tenga antinomias, se dice, ¿no? O se llaman antinomias, que es justo lo que habíamos visto en el Código Civil, que no haya dos normas que resuelvan un mismo caso en sentido contrario, pues, ¿no ve? Ahorita hemos visto que uno se lo da al banco, uno interpretando un artículo del Código Civil le corresponde al banco, ¿verdad? El 1393, ¿no? A ver, vamos a revisar otra vez. Si aplicas el 1393, se lo das al banco, ¿no ve? La preferencia entre los acreedores hipotecarios y entre los anticresistas se regula ¿por qué? Por el día y la hora, ¿no ve? De la inscripción, ¿no? Y si aplicas el 1432, se lo das al anticresista, ¿no ve? El acreedor anticresista tiene derecho de hacerse pagar con preferencia a otros sobre la cosa, recibida en antícresis, ¿no? Entonces, ahí hay lo que se llama una antinomia normativa, ¿no? Dos leyes o dos preceptos normativos que jalan en sentido contrario, ¿no? El derecho positivo, ¿verdad? Con el orden jurídico, aspira a que no existan lagunas y no existan antinomias jurídicas, ¿no? Entonces, pero eso es muy difícil porque los que hacen el derecho son pues personas y que están, no están libres de cometer errores y tampoco son las más idóneas para el trabajo, ¿no ves? Porque deberían, para hacer leyes bueno, hay que conocer pues algo de, no sé, del proceso legislativo, algo, y también tienen asesores y todo, pero ahí van pues las normas, ¿verdad? Ya hemos visto, y hay muchas otras que también, tienen antinomias, tienen lagunas normativas que luego van siendo parchadas con leyes, con otras leyes reglamentarias o con decretos reglamentarios, ¿no ve? O es más vivo el legislador, ¿verdad? Ahí sí son más vivos, ¿no ve? A veces es una ley que está dirigida a una institución, ¿verdad? A los derechos de las personas que van a esa institución. Entonces dicen, y la institución, mediante resoluciones administrativas, regulará la aplicación de la presente ley. ¡Pum! Entonces, ¿qué hace la misma ley? Le da atribuciones legislativas al que no es legislador, ¿no ve? Por ejemplo, a la alcaldía municipal, ¿no? Hay una ley de autonomías y todo, y luego dice que mediante leyes municipales y decretos municipales, la misma municipalidad, la misma alcaldía va a regular la aplicación de la norma, ¿no? Entonces le dice, vos que no haces esta clase de leyes, ahora haz, pues, ahora regular, ¿no? O sea, dan leyes con carácter general nada más y no específico. Se llaman genéricas, ¿no ve? Ahora vamos a ver las características del justnaturalismo, ¿no?
El derecho natural no es un mero sentimiento de la justicia, dice, ni un código ideal de normas, sino el conjunto de criterios y principios racionales, supremos, evidentes, universales, que presiden y rigen la organización verdaderamente humana de la vida social que asigna al derecho su finalidad necesaria, o sea, el de preservar el orden, la paz, la certeza, ¿verdad? Entonces, el, este justnaturalismo, ¿no? Señala de que, bueno, lo que hay que aplicar son los principios del derecho, más allá de que exista o no una norma, ¿verdad? Que resuelva el caso concreto, ¿ok? Entonces, estos principios universales del derecho, los, se traducen en derechos, valga la redundancia, ¿no ve? Cada principio es un derecho. Algunos dicen, sí, Richard, Vice, tengo una consulta. sí, En este caso, ¿qué diferencia o qué superioridad tiene entre el decreto y la ley? ya, vamos O a, sea, ¿quién eso, es más, sí, quién es de alto está buena la rango? consulta para entender bien todo esto. El, hay una pirámide, ¿verdad? Que también se las van a enseñar y se llama, pues, pirámide se llama pirámide de Kelsen, así, ¿verdad? ¿Ya? Y bueno, ahora hay otras estructuras también normativas, pero esta es la principal, ¿no? Acá arribita está la Constitución, ay, perdón, como por la letra, está la Constitución Política del Estado y los tratados internacionales sobre derechos humanos que han sido ratificados por el Estado, ¿no ve? O sea, en los que el Estado boliviano participa. Eso está en la punta, ¿verdad? No hay nada que pueda ir en contra de eso, sino recurso de inconstitucionalidad, ¿no ve? Como en la tele dice, han planteado recurso de inconstitucionalidad contra algo, contra alguien, contra una resolución del Tribunal Electoral, todo, ¿no? Entonces, es por eso, ¿verdad? Porque es la norma suprema. Arriba de esto está nomás el Tribunal Divino, anda, quejate a Dios después de que el Tribunal Constitucional te resuelva, ¿ya? Debajo de la Constitución Política del Estado y los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por el Estado están las leyes. Las leyes que pasan ese proceso legislativo que, bueno, van a llevar en derecho constitucional y que es lo que hacen nuestros queridos senadores y diputados durmiendo 15 horas, ¿no ve? Ahí después levantan su mano porque no saben ni lo que es, ¿no ve? Pero ya han aprobado una norma. Esa ley, ¿verdad? Que tiene validez a nivel nacional, es esa que está aquí debajo de la Constitución, ¿verdad? La que pasa por revisión en general, revisión en detalle en las dos cámaras, luego discusión, ¿verdad? Aprobación, promulgación por el presidente y publicación en la Gaceta Judicial de Bolivia, ¿no? Esa ley está aquí, ¿ya? Ahora, en mérito a las autonomías, los gobiernos departamentales y los gobiernos municipales tienen la facultad también de dictar leyes, ¿verdad? Leyes departamentales y municipales también respectivamente, ¿no? Entonces, esas leyes están vigentes dentro de esa jurisdicción específica, ¿verdad? Pero la ley municipal o departamental no puede ir pues en contra de la ley nacional y mucho menos en contra de la constitución política ni de los tratados internacionales. Entonces, esas clases de ley municipal o departamental, acá no entra, digamos, ¿no ve? Es la ley de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Debajo de eso están los decretos supremos, ¿no ve? Los decretos supremos que no salen, que lo que hacen es reglamentar la aplicación de estas leyes, ¿no ve? Porque las leyes no pueden contemplar todas las situaciones jurídicas que la vida presente. Entonces, ¿qué pasa? Se presenta algo que no hay en la ley, o arreglamos con decreto, ¿no ve? Pero hay una diferencia bien sustancial entre la ley y el decreto, ¿no ve? La ley sale de la Asamblea Legislativa con todo ese proceso que les he dicho a grandes rasgos, y el decreto supremo sale pues del presidente, ¿sí? ¿Alguien tiene una consulta?
Y bueno, el decreto supremo sale del presidente, ¿no ve? Del órgano ejecutivo. Este sale del órgano, la ley sale del órgano legislativo y el decreto supremo sale del órgano ejecutivo, ¿no ve? Debajo del decreto supremo están las resoluciones ministeriales, ¿no ve? O administrativas, ¿no? Que, bueno, son resoluciones que aplican la ley y los decretos, ¿no? Resoluciones, por ejemplo, normativas de las resoluciones de impuestos nacionales, las resoluciones de la Aduana Nacional de Bolivia, ¿no? De esas de entes administrativos, ¿no? Y luego ya están, como les digo, los decretos, leyes municipales, departamentales, ¿no ve? Y, y otras, y otras normas, ¿no? Como resoluciones técnico-administrativas, por ejemplo, de que emiten los municipios, ¿no? Entonces, ahí, así está hecha, esa es la pirámide y supongo que espero haber respondido bien a tu pregunta. Pero obviamente va a ahondar mucho más el docente de constitucional, ¿no? Eh, entonces, así es como está, así es como se aplica, ¿no? La jerarquía normativa, entonces, nada puede ir en contra de la Constitución y para eso tenemos Tribunal Constitucional. Y por eso el último recurso es el amparo constitucional, ¿no? No importa si he perdido en el juicio, en la apelación, en el recurso de casación, igual puedo ir al amparo constitucional. Si yo creo que me están vulnerando mi derecho, ¿no? Porque si no estoy perdiendo tiempo y, bueno, si quiero hacer tiempo está bien, pero si no, estoy perdiendo tiempo y plata más en abogado, ¿no? Ahora, acabaremos con esto del justnaturalismo. La ley natural es un orden ideal que se refiere a las acciones humanas, una línea que separa las aguas de lo que conviene y lo que no conviene, entonces de lo que es y de lo que debería ser, ¿verdad? De lo propio y de lo impropio, de lo que depende de la naturaleza y de lo que depende de la esencia humana y las necesidades inmutables que están enraizadas en ella, ¿no? Una necesidad enraizada en la esencia humana es obviamente convivir en sociedad, también está a sustentarse, no ve alimentarse y todo ello. Entonces, así se van configurando los principios y el derecho natural y los derechos humanos, ¿no? En su primer estado. Ahora, hay principios morales y de justicia universalmente válidos y asequibles a la razón humana, ¿no? Como, por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la salud, a la no discriminación, ¿verdad? Como les he dicho, cada principio se traduce en un derecho, ¿no? Luego está también existe un sistema normativo o una norma que puede ser calificada de jurídico. Una norma no puede ser calificada de jurídica si contradicen aquellos principios morales o de justicia, ¿no? No puede existir una norma que vaya en contra de los principios o de los derechos que están consagrados, como habíamos visto ahí arriba, ¿verdad? En los tratados internacionales sobre derechos humanos y la constitución política del Estado, ¿no? Entonces, una norma para que sea considerada jurídica, ¿verdad? Para que sea considerada dentro de este orden natural, tiene que ser, bueno, no tiene que contradecir a los principios morales ni de justicia. Y es ahí donde ya en vez de separarse, se empiezan a unir las teorías del justnaturalismo y del positivismo, porque los derechos, ¿verdad? Los derechos naturales y los que son derechos fundamentales y los principios del derecho van a ir insertos en la Constitución y van a inspirar a normas que van a emanar del órgano legislativo, ¿verdad? Van a inspirar al derecho positivo y ahí es cuando ya dejan de separarse el derecho positivo, el positivismo del justnaturalismo y un momento se conjugan o se mezclan, ¿no? Entonces, ya se nos va a acabar el tiempo. Si tienen alguna duda, pregunta, observación, sugerencia más de todo lo que se ha hablado o tal vez del ejemplo que se ha dado, entonces les escucho, si no, Perdón, licenciado, esta se está grabando, ¿verdad? sí, 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 sí. Muchas gracias.
Eh, entonces, si no tienen más dudas con respecto a esto, para que ahonden un poquito más en cuanto al positivismo y a la relación que tiene con el justnaturalismo, ¿no? Les voy a pasar una lectura con y una orden para ser un organizador gráfico y unos ejemplos de estos organizadores gráficos para que hasta la siguiente clase me lo manden a mi correo, que también les voy a compartir por el WhatsApp hasta mañana en la mañana, ¿no? Entonces tienen estaríamos hablando de que tienen hasta el siguiente jueves para presentarlo, ¿no? Entonces yo hasta mañana les comparto con toda el detalle de todo lo que tienen que hacer para que no exista dudas y cualquier cosa eh, nos comunicamos por el WhatsApp. Y también les voy a compartir mi dirección de correo para que ahí me manden, porque si han leído el mensaje que nos han compartido a todos, ¿verdad? De la nueva instructiva, hay que utilizar la plataforma solamente para las pruebas de los parciales y del examen final, y no así para los trabajos que tienen que coordinarse con el docente mediante su correo electrónico, porque el WhatsApp es muy informal, ¿no? Bueno, eso es lo que he entendido yo de los 5 puntos del mensaje, así que les voy a compartir mi correo, la instructiva del trabajo y tienen, ya saben, hasta el jueves, hasta el día de la siguiente clase, hasta la noche, ¿no? Hasta hasta las 11:59. Así que eh, si no hay más dudas ni nada, vamos a terminar ahí y que tengan buen fin de semana. Gracias, licenciado. Y que la Gracias, pasen. licenciado. Igualmente, hasta luego, gracias. Hasta luego, licenciado. Hasta luego.